Hola, yo vivo en Bolivia, un lugar donde sale pasto, hierba salvaje, no sé cómo le digan en tu país, pero aquí sale por todos lados, sobre todo afuera de mi casa. Y bueno, a lo que voy. Antes de grabar este video, me puse a investigar qué era exactamente ese pasto, y le dicen maleza, y descubrí algo que no esperaba. La maleza no es una especie de planta, es cualquier planta que está creciendo donde no debería. Y cuando leí eso, dejé de pensar solamente en las plantas, porque entonces me hice otra pregunta. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que quizás no son malas por sí mismas, pero están ocupando un lugar que nunca les correspondía? Hace algunos días salí a podar porque ya había crecido bastante. Mientras estaba cortando toda esa hierba, me puse a pensar en algo. ¿Habrá algo en nuestra vida que también tengamos que podar una y otra vez? Y casi inmediatamente pensé en el pecado. Creo que todos hemos escuchado esa comparación alguna vez, y mientras más lo pensaba, más sentido tenía. El pecado tiene que estar bajo nuestro cuidado continuamente. No es algo que podamos ignorar pensando que algún día se va a arreglar solo. Como ya antes habíamos descubierto, la maleza es toda planta que crece donde no debería. Eso me hizo pensar mucho que es demasiado limitado decir que solo el pecado es maleza. También lo es todo lo que no está en el lugar correcto, cualquier cosa. Y esa hierba no estaba en el lugar correcto y no se iba a podar sola. Y entonces pensé, antes de que estuviera tan grande, hubo días donde apenas estaba empezando a crecer. Era pequeñita, yo la veía todos los días. No era que no supiera que estaba ahí, sí la veía, pero en mi cabeza siempre decía, lo haré otro día. Y pasó algo curioso. Los verdaderos jardineros nunca esperan a que la maleza sea enorme. Todos coinciden en algo. La maleza se corta cuando todavía es pequeña, porque si esperas demasiado, las raíces empiezan a profundizarse y cuando finalmente decides quitarla, ya no solo arrancas la planta, también puedes terminar dañando aquello que querías proteger. Y mientras yo lo dejaba para después, ella seguía creciendo. Eso también me hizo pensar en cómo muchas veces el pecado entra a nuestra vida, no siempre entra como algo enorme. Muchas veces empieza con pequeñas actitudes, con un pensamiento que decidimos seguir alimentando, con una respuesta que sabíamos que no deberíamos dar, con una mentira que parecía necesaria, con un orgullo que preferimos justificar con algo tan pequeño. Y lo más peligroso es que muchas veces hasta encontramos razones para dejarlo ahí. Todavía lo tengo bajo control, no pasa nada, después lo cambio. Y sin darte cuenta, aquello que parecía tan pequeño empieza a echar raíces. Tal vez nadie más lo vea, pero tú sabes que sigue ahí. Sin darnos cuenta, pasa el tiempo y aquello que parecía tan pequeño empieza a echar raíces. A veces lo terminan notando los demás, otras veces nadie lo ve, pero tú sabes que sigue ahí. Mientras seguía podando, me di cuenta de otra cosa. En el jardín, uno nunca discute con la maleza, nunca intenta convencerla de que deje de crecer, nunca dice le voy a dar una semana más, simplemente la corta, porque sabe lo que pasará si la deja ahí. Y entonces pensé, ¿por qué con el pecado muchas veces hacemos lo contrario? Lo justificamos, lo negociamos, lo escondemos, lo dejamos para después. Ambos sabemos que como buenos jardineros deberíamos cortar la maleza, en este caso el pecado, lo antes posible para evitar que crezcan raíces y duela demasiado o destruya cosas que de verdad nos importan. ¿Qué habría pasado si nunca podaba esa hierba? Si yo nunca salía a podar, la maleza iba a seguir creciendo, no porque fuera mala, sino porque esa es su naturaleza, crecer. Y quizá ahí entendí otra cosa.
El pecado tampoco necesita permiso para crecer. Lo único que necesita es que lo ignoremos. Tampoco pide permiso. Es su naturaleza. Mientras seguía podando, encontré una raíz enorme y pensé, la voy a sacar completa para que no vuelva a crecer. Empecé a cavar y terminé rompiendo el cemento. Y dije, hasta aquí nomás, porque si seguía cavando, podía terminar rompiendo más de lo que quería. Y ahí me di cuenta de algo. El problema nunca había sido parte de lo que yo veía. El verdadero problema siempre estuvo debajo. ¿Y si el problema nunca fue la planta? Pensé en Jesús. Todos queremos que Dios corte nuestras ramas, pero muy pocos queremos que toque nuestras raíces. Él nos da una nueva vida, nos perdona, nos hace nuevas criaturas. Y ahí también pensé en algo. Jesús nunca vino solamente a enseñarnos a cortar ramas, Él vino a hacer algo completamente nuevo, porque si el problema solamente fueran las ramas, bastaría con esforzarnos un poco más, pero si el problema está en la raíz, entonces necesitamos que alguien haga en nosotros lo que nosotros solos no podemos hacer. Quizá el pecado vuelve a aparecer una y otra vez. Quizá el problema no es que vuelva a aparecer. Quizá el problema es que nunca dejamos de alimentarlo. Hay cosas que nos están haciendo daño internamente. Y quizá por eso hay luchas que parecen no terminar nunca, porque nosotros seguimos peleando con las ramas mientras Dios sigue señalando la raíz. Dios vuelve a señalar ese tema porque si Dios solamente quisiera avergonzarnos, nunca nos mostraría la raíz, simplemente nos dejaría vivir con ella. Pero precisamente porque nos ama, vuelve a tocar esos lugares que nosotros preferimos evitar. Qué difícil es ser jardinero. Quizá por eso muchas veces discutimos con Dios, porque nosotros solamente vemos una planta, pero Él ya está viendo las raíces. Y mientras guardaba las herramientas, me quedé pensando en una última cosa. Creo que a veces nosotros no somos muy buenos jardineros, no porque no queramos cuidar el jardín, sino porque nos acostumbramos a verlo todos los días. Hay cosas que llevan tanto tiempo con nosotros que dejan de parecernos un problema. Incluso unas hasta nos parecen bonitas, pero Dios no. Él sigue viendo el jardín como debe ser. Él sabe perfectamente dónde pertenece cada cosa y también sabe que nunca debió crecer ahí. Y quizá por eso, cuando Dios señala algo en nuestra vida, no siempre es porque ya destruyó nuestro jardín. Muchas veces es porque no quiere que un día la destruya, porque el buen jardinero nunca espera a que la maleza sea enorme para arrancarla. La quita cuando todavía es pequeña, antes de que sus raíces hagan más daño. Así que si Dios lleva tiempo hablándote de una misma actitud, de un mismo pecado, de una misma decisión, quizá no sea porque quiera avergonzarte, quizá simplemente está haciendo lo que hace un buen jardinero, cuidar aquello que ama. Sé que podríamos seguir con este tema todo el día, hablando sobre la maleza, sobre el jardinero, sobre el terreno. Y es por eso que hoy te abro los comentarios para que me compartas qué fue lo que faltó en este video.